En este trabajo presentamos la descomposición multifractal geométrica y estadística para utilizando el sistema de funciones iteradas. Empezaremos por definir qué es el sistema de funciones iteradas. Consiste en un conjunto de n funciones contractivas que se van a aplicar simultánea e iterativamente a un conjunto arbitrario A. Estas funciones son tales que cuando aplico WI a A y WJ a A me da conjuntos ajenos. Bien, para hacer esta aplicación se utiliza el operador de Hutchinson, que consiste en aplicar todas las transformaciones al conjunto y construir un nuevo conjunto dado por la unión de todos ellos. Si nosotros volvemos a aplicar el operador de Hutchinson, vamos a obtener una nueva figura y al hacer iterativamente este proceso, se encuentra que siempre se llega a un solo conjunto, un conjunto especial, que es un conjunto fractal, pero que está determinado por completo por el tipo de funciones que nosotros tengamos. Veamos cómo funciona el asunto. Aquí tenemos un caso en que el objeto inicial es un cuadrado de longitud, un cuadrado unitario, y vamos a aplicarle tres transformaciones. Ellas son las que se muestran en la figura. Esas tres operaciones me dieron tres cuadritos. Ahora considero la unión de todos ellos, es esa figura. Ahora vuelvo a aplicar el operador de Hutchinson a esta nueva figura y obtengo la que sigue. Y luego otra vez más y otra vez más, hasta que finalmente lo que llego es a obtener el triángulo de Sierpinski, de manera tal que ahora ya tengo cuál es el efecto del operador de Hutchinson ante cualquier conjunto dado. La siguiente parte es, bueno, ¿y qué pasaría si ahora aplico el operador de Hutchinson, pero lo aplico nada más a el conjunto fractal que ya obtuve? Si se aplica a ese conjunto fractal, lo que está aconteciendo es que voy a obtener cubiertas de cada orden, de orden mayor cada vez que se aplique. Así, por ejemplo, cuando aplicamos por primera vez el operador de Hutchinson a todo nuestro fractal, obtenemos los tres triángulos más grandes que son completamente idénticos a todo el que tenemos. Y eso es una cubierta de primer orden. Repitiendo, encontraríamos cubiertas más finas. Esto lo ponemos de la siguiente forma. El operador de Hutchinson, cuando se aplica a el fractal, va obteniendo cubiertas de distinto orden. Cuando lo aplico K veces, está cubierta con cilindros de orden K. Pero, ¿qué es un cilindro de orden K? Pues es aquella parte del fractal que se obtiene cuando aplico aplico K veces las funciones que componen a mi sistema. Y las aplico y eso me determina, la forma como las aplico me determina cuál es el cilindro. Sin embargo, si yo nada más me intereso en una cosa global, me voy a interesar en cuántas veces apliqué a mi fractal, cuántas veces le apliqué la función 1, cuántas la 2, cuántas la n, y obtener entonces cuál es la frecuencia con que se aplicó cada una de ellas. De manera que, dado un cilindro, lo voy a caracterizar por la frecuencia de aplicación de las funciones. Claramente hay una gran cantidad de cilindros que tienen exactamente la misma frecuencia de aplicación de las funciones. Y eso entonces me va a permitir crear conjuntos de los K cilindros que tengan el mismo valor de la frecuencia. Esto voy ahora a calcular cuál es la dimensión fractal
de este conjunto de cilindros de orden K y me encuentro con que tienen la forma mostrada ahí, ¿verdad? Que donde la R es el factor de reducción con que estoy trabajando en cada una de mis funciones. El siguiente paso es, bueno, ¿qué sucede cuando uno hace K tender a infinito? Pues lo que sucede es que al ir haciendo cada vez K grande, K más grande, lo que sucede es que tiende esto a un punto específico del fractal, un punto que está caracterizado por una dirección dada por esas funciones W que hemos visto. De manera que ahora, al tender a infinito, lo que obtengo es voy a obtener un punto del fractal. Esto hace que el límite de la frecuencia que tenía va a ser la frecuencia asociada a un punto. Y ahora lo que considero son conjuntos de puntos del fractal que tienen el mismo vector de frecuencia. Bien, ahí puedo calcular de cada uno de esos conjuntos cuál es su dimensión fractal, que es la expresión que se encuentra abajo, y ahí ya tengo entonces resuelta mi problema de la descomposición geométrica de mi fractal F. El siguiente paso consiste en introducir un factor de probabilidad a cada una de las funciones del sistema, de forma que la aplicación de cada una está asociada con una probabilidad. Y esto me da un peso estadístico para cada cilindro. Así, el cilindro de primer orden sería uno en donde aplico una sola función, la función I a F, veo cuál es el peso estadístico aplicado, que es P de I, y cuando hago esto para encontrar un cilindro particular de orden Q, pues lo que tengo es que la medida estadística de este cilindro viene dado por ese producto de probabilidades. Esta cantidad es importante porque me permite definir el exponente de Holder de un cilindro de orden K. El exponente de Holder está definido como el logaritmo de la medida del cilindro de orden K entre el logaritmo del diámetro de ese cilindro. Y el resultado de aplicarlo es que esto me da una cantidad que es f.log p entre f.log r. ¿Cuál es lo interesante de este resultado? Que ahora la alfa, el exponente de Holder, depende explícitamente de la cantidad de la probabilidad con que yo haya asociado a cada una de las funciones del sistema. Esto ahora estoy interesado en ver qué pasa, cuál es la medida probabilística, pero ya no de uno, sino de todos los cilindros de orden K que tengan el mismo vector de frecuencia. Y el resultado que se encuentra es que esa medida satisface una ley de potencia con respecto a su diámetro y el exponente es dado por alfa menos D, en donde aquí, para que esta cantidad tenga sentido, se requiere que la alfa sea mayor o igual que la dimensión fractal del conjunto MFDK. La razón para ello es que si no es así, la medida no estaría comprendida entre 0 y 1. Ahora, una cosa que es interesante es que existe de todos los conjuntos f de K, existe un elemento que es aquel en el cual el vector frecuencia sea igual al vector de probabilidad que caracteriza al sistema de funciones iteradas. En ese caso, el exponente sería 0 y siendo 0, la medida es 1. Eso significa que la medida se concentra en ese conjunto. Ahora bien, yo ahora estoy interesado en qué pasa
cuando pido que tengan un valor dado de alfa. Bueno, recordemos que el valor de alfa es f.log p entre f.log r. Si esta tiene un valor fijo, entonces los vectores de probabilidad f de k tienen que satisfacer esa relación que se encuentra ahí. Y esta relación es satisfecha por una infinidad de valores de f de k. Esto hace que ahora J de alfa, que es el conjunto de cilindros que tienen el valor del exponente de Holder igual a A, es la unión de una gran cantidad de conjuntos de frecuencia dada. Ahora veamos esto que implica. Tomemos otra vez nuestro límite cuando K tiende a infinito y tenemos que la alfa, cuando K tiende a infinito, la alfa de PF tiende a la alfa de XP, o sea que cada punto del fractal tiene asociado un exponente de Holder particular y este depende también de cuál haya sido la probabilidad que hayamos escogido. Ahora, al hacer esto, me doy cuenta que la J de alfa 0 sería el conjunto de puntos del fractal que tienen un exponente de Holder igual a alfa 0. Y este conjunto es la unión de todo un conjunto de conjuntos M de phi, pero esas phis tienen que satisfacer una condición, de forma que J alfa es un multifractal, porque cada M de phi es un fractal, entonces es la unión de fractales. Y por lo tanto requiero calcular la dimensión de la unión de conjuntos. Esta dimensión de la unión de conjuntos me daría la dimensión de J de alfa. Y uno puede mostrar que cuando J alfa es la unión de conjuntos, la dimensión de él es la máxima dimensión de los conjuntos que lo componen. Esto me hace que yo llegue a un proceso de maximización en el cual, para encontrar ese valor especial, tengo que maximizar la dimensión fractal de las M de phi, pero con restricciones. Las restricciones son que la phis sean tal que me den un valor dado de alfa y además que estén normalizadas. Cuando se hace este cálculo, ¿cuál es el resultado? El resultado es el siguiente. Es un vector de frecuencia asociado a un punto que está dado por la expresión pk a la q, p es de las probabilidades que tenemos, multiplicado por una función por rk elevada a la beta de q. La rk es el factor el factor dado dentro del sistema de funciones iteradas. De manera que yo lo que tengo que hacer es encontrar esa función beta de q que como tiene que satisfacer esto, que toda la suma de las frecuencias es 1, me llego a esta relación que es pk de q rk beta a la k igual a 1. Tengo que resolver esa ecuación, encontrar beta de k, y ya teniendo beta de k, uno puede encontrar cuál es la dimensión fractal de J alfa. Ese tipo de cálculo es complejo, ya lo discutimos en otro trabajo, y ese fue hecho por Cowley y Moldin, que salen de esta expresión. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues solamente me queda agradecerles su atención y decirles quiénes son los causantes de este desaguisado, que fueron Janet López García, Julián Álvarez y un servidor, José Luis del Río. Muchas gracias por su atención.